Hola, buenos días. Hoy un poquito más temprano, en la hora casi habitual. Estamos en este segundo café donde debemos hablar que seguimos a vueltas con el tema de los ministros. También, como dijimos ayer, y vamos a empezar con este tema, el cambio de ministros implicaba probablemente, y así empieza a pasar, cambio en secretarios de Estado. Y sin lugar a dudas, el más relevante que parece a estas horas a punto de confirmarse hoy o los próximos días es el cambio de Miguel Ángel Oliver, el secretario de Comunicación, que según parece ha sido cesado, vamos a decirlo así, porque parece que esa es la historia, porque es obvio de que el nuevo planteamiento del gobierno implica nuevas caras y parece que está muy ligado a la órbita de Redondo. En su sustitución parece que se está apuntando a Francesc Vives, un licenciado en Derecho que ha sido 3 legislaturas diputados, de esos, digamos, del aparato de Tarragona, del PSOE, del PSC en este caso. Curiosamente, este sí que tiene un máster que en Estados Unidos, que sí que lo hizo con la Caixa, es un ex becario de la Caixa, que también hay más de uno en el gobierno, y parece que va a dar ese nuevo cambio que hoy también hemos visto con la nueva portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que ha denotado, hemos estado mirando un rato su primera intervención, que quizá parece que le puede ir grande el puesto. Nos ha puesto ejemplos de una familia que de Puertollano, que le venía y le decía que lo más difícil era pagar la luz, y dice un hombre, parece que intentan hacer borrón y cuenta nueva como si ellos no estuvieran detrás de todos estos desastres de la economía. Hablan, y esa es la sensación que creemos algunos vamos a empezar a ver incluso con el cambio en el secretario de Estado de Comunicación. La sensación es que van a cargar el muerto de toda la responsabilidad, no a la persona que es obviamente el máximo responsable, que es Pedro Sánchez, recordemos la frase de Susana Díaz, por cierto, colocada en el Senado, sino parece como si fueran dos cosas diferentes. Van a hablar todo el rato de nuevo gobierno, como si los de antes no fueran de los suyos. Es cuanto menos una sensación estúpida, vamos a decirlo así, de esa patada hacia adelante de decir, oiga, vamos a poner un corte, y para eso nos hemos ventilado a toda la vieja guardia, como estamos diciendo esto hace unos días, para intentar crear una nueva imagen e intentar hacer ver que todo lo anterior no tiene nada que ver con nosotros. Lo decimos, empezamos con los ministros, vamos a seguir con los secretarios de Estado y vamos a ver una renovación, como os ha dicho, la más amplia seguramente en democracia que ha existido. Curiosamente, el máximo responsable, el ególatra Pedro Sánchez, seguirá de momento en su lugar. También nos parece curioso todos los análisis que estamos leyendo estos días de expertos, periodistas y comunicadores, que da la sensación también que para ellos esto es una cosa nueva. Y sorprende, los que llevamos un tiempo explicando historias y analizando la realidad política, vemos ahora ante nuestra sorpresa que muchos de los que ahora hablan explican cosas como si las hubieran explicado antes, cuando antes han estado callados y en silencio cómplice. Es todo kafkiano, podríamos decir. Es la sensación aquella de borrón y cuenta nueva. Oiga, aquí no ha pasado nada, aquí no ha habido 100.000 muertos, aquí no se ha destruido la economía, aquí la realidad no tiene que ver con lo que ustedes creen. Y la sensación cuando esto sucede es que quieren tapar urgentemente el desastre de gestión. Y hay que decirlo así, cuando se quiere tapar un desastre de gestión es que realmente la gestión ha sido un auténtico desastre. Algo que algunos comentamos hace tiempo, algo que otros parece se han dado cuenta hoy. Y es lo que nos lleva, digamos, al chascarrillo, incluso nos lleva a decir cosas, como comentamos esta mañana, que al final nuestro negocio no es solucionar los problemas de otros, perdón, sino explicar las cosas como seguimos explicando y seguiremos explicando. Sorprende, en todo caso, ese borrón y cuenta nueva que pretende el gobierno como si no pasara nada y la colaboración y complicidad de muchos medios de comunicación, que algunos ahora parecen haberse dado cuenta de que Pedro Sánchez quizá es el problema, y uno se pregunta, ¿y qué pensaban hace 2 meses?
Es bastante alucinante todo. A veces hacemos el comentario, ayer lo comentamos con miembros del equipo Zulú, hacemos la broma de al final parece más divertido casi irse de este país, porque la realidad es que esto está de una manera sorprendentemente avanzando a velocidades estratosféricas. Y en los movimientos de ministros sigue habiendo noticias. Ya dijimos que habría bastantes noticias. Hoy el Español ha explicado que Marlaska estaba cesado el viernes, pero se ve que no han encontrado sustituto. Imagínense la situación que para un ministerio importante como el de Interior, nadie quiere optar al puesto. Siempre decimos que cuando sale una noticia de este tipo, no hay que quedarse en la noticia, sino hay que analizar el contexto y la importancia de la información que hay. Si la damos por verosímil, que en este caso parece verosímil, lo decimos con claridad, creemos que el Español ha cogido buena fuente en este sentido, y está claro que lo que hay que reflexionar no es si Sánchez quería o no quería echar a Marlaska, que parecía algo también obvio, sino por qué nadie, ni del propio partido que se está implicando, con gente medio pelo también hay que decirlo, ¿por qué nadie ha querido asumir esa responsabilidad? Quizá porque son conscientes que será un mandato corto, quizá porque no tienen nada que ganar. Alguno dirá, sí, pero miren qué alcaldes han subido, pero seamos sinceros, alcaldes de medio pelo, alcaldes de localidades menores, alcaldes que en todo caso aspiran a sustituir a sus líderes autonómicos, y solo por eso su exposición ya les merece la pena. Seamos sinceros, no es lo mismo ser alcalde de Puerto Llano que ser portavoz del gobierno, no es lo mismo ser alcalde de Gavá que ser ministra del gobierno, y eso es algo que todos debemos tener claro. Son de esos lugares, y ahí le damos la razón a Bolaños, en lo que decía ayer, que un ministerio no se pide, pero tampoco se puede decir que no. Está claro, pero, que en el caso de Marlaska, del sustituto Marlaska, más de uno ha dicho que no, y seguramente las implicaciones son más trascendentes de lo que parece. Como también parece que el nerviosismo, vamos a decirlo así, en el independentismo se ha trasladado con el movimiento a la baja de Miguel Iceta, el responsable principal, hay que decirlo con claridad para quien no lo haya entendido todavía, de los indultos, que ha sido, entre comillas, degradado de un ministerio con fuerza territorial a un ministerio con fuerza en los viajes y en los deportes. En la parte cultural también, pero bueno, sabemos que Iceta precisamente no es un adalid de ni una cosa ni de la otra, no le vemos ni de deportista ni le vemos de persona intelectualmente preparada. Y en todo caso, el nerviosismo del independentismo porque estiman que su gran interlocutor, el que ha conseguido los indultos, el que tenía línea directa con Sánchez, del que incluso se había hablado de que optaba a la vicepresidencia del gobierno, sustituyendo incluso en un alarde político a la propia Carmen Calvo, pues parece que le han cortado las alas. Y el independentismo empieza a ver con rubor que quizá las cosas no son tan claras, y ahí el independentismo creemos que a veces sabe gestionar los tiempos de una manera eficaz, porque ellos han logrado lo que querían, que era estar libres. No tienen ningún compromiso y saben que pueden ser el detonante de la caída del gobierno. Veremos los presupuestos, veremos si piden más, que está claro que más van a pedir, y veremos qué reacción tiene el presidente cuando no tenga a su mano derecha a Iceta, sino tenga a Bolaños. Vamos a ver si ese hombre que dicen que es el negociador es capaz de tragarse la realidad del país como Iceta se la ha tragado. Y eso es un escenario que también hay que empezar a valorar. Estos cambios no son del gusto, digámoslo así de claro, del independentismo. Recordemos que el propio Redondo tenía estrechos, digamos así, vínculos con el mundo independentista, los mismos estrechos vínculos que comentamos tenía con el mundo de Podemos. Y Yolanda Díaz ha quedado en una posición curiosa en el gobierno. La señora de los másters ha demostrado nuevamente que lo suyo no es la valentía. Lo suyo siempre ha sido trepar, trepar, trepar. Le pueden preguntar, como hemos dicho en repetidas ocasiones, a Beiras por qué, José Manuel Beiras, el líder del bloque, por qué la alargó de Galicia. Tendríamos para muchos programas
con las palabras de Beiras y sería sin lugar a dudas, interesante. Y vuelve a confirmar Yolanda Díaz su cobardía en los actos de ayer. El tema parece claro, no se han tocado ninguno de los ministerios de Podemos porque la frase de Ione Belarra era que no se tocaran. Y Yolanda Díaz, que era quien negociaba con Sánchez, ha tenido que asumir ese rol de prácticamente secretaria de uno y de otro, secretaria de Sánchez que la quiere a su vera y secretaria de Ione Belarra que la quiere, en este caso como súbdita, para no tocar nada y dejarla en una posición complicada, porque queda claro que Yolanda Díaz está donde está, pero pinta lo que pinta, es decir, nada, nada, nada. Y eso es algo que todos los que negocian con ella son conscientes, que no deja de ser una interlocutora, vamos a decirlo así, de jarrón vacío, a la que simplemente hay que hacerle la gracia, pero que saben que no decide ninguna cosa. Está atada en medio de la nada, sin nadie que la proteja, sin nadie que la soporte, sin nadie que le dé respaldo. Extraño en una vicepresidenta sin carácter, sin personalidad, pero está claro que cuando uno, por ejemplo, la cogen con el carrito de los helados, como en el caso de los másters, y simplemente envía al jefe de gabinete a intentar solucionar el tema, envía a los Jolly Trolls para intentar desbancar el tema, está claro que lo que menos tiene esta persona es personalidad. Y parece que eso es lo que tenemos ahora mismo en el gobierno. Y la oposición parece que empieza a haber cada vez un poquito más de movimientos. Esta sensación que el cambio de gobierno puede ser un cambio, vamos a decirlo así, que va a poner más complejidad en el tema, que va a acelerar más las actuaciones, hace que en la elección de este fin de semana en Santiago de Compostela, del Partido Popular Gallego, Feijóo haya invitado, ojo, no solo a Casado y Egea, sino también a Isabel Díaz Ayuso. Recuerdan que nosotros desde hace muchos meses decimos que la gran opción de las elecciones españolas para que el PP ascendiera sería, incluso hacíamos un triunvirato, pero podemos decir un binomio Ayuso-Feijóo. Y decíamos que por el bien del país, aunque no se soporten personalmente, aunque tengan ideas diferentes, podrían hacer un equipo ganador. Muchos alegaban que la distancia, incluso intelectual, vamos a decirlo así, claro, entre Feijóo y Ayuso era muy grande, pero hay que hacer gestos para intentar el acercamiento, porque al final ambos son conscientes que con Casado no se va a ningún lado. Y eso es algo que empieza a ser una realidad en el Partido Popular y empezarán en breve. Y lo anunciamos ya, y aquí lo hemos dicho muchas veces, aquí no hacemos de pitonisas, aquí simplemente analizamos datos y explicamos lo que parece o puede pasar. Una anécdota, ayer noche estábamos comentando, por ejemplo, en privado sobre si iba a salir o no Miguel Ángel Oliver del gobierno. Había gente que decía que no se veía porque lo veían bien, lo veían en forma, y otros decían que era lo lógico tras la decisión de Sánchez de suprimir a Redondo. No se iba a quedar simplemente suprimiendo a Redondo, sino que tenía que suprimir cualquier lazo que los juntara. Pues lo mismo decimos ahora en el caso del Partido Popular. El movimiento que parece que se va a intentar hacer es generar esa necesidad, en caso de hipotéticas elecciones en el PP, de que haya unas primarias. Parece que es la única manera de conseguir una candidatura contra Casado que no pase por un congreso del partido. Y esa parece que va a ser la filosofía, y ya verán como en algunos medios se empezará lentamente a preguntar si sería bueno que el PP hiciera unas primarias para elegir candidato, y ahí es donde vamos a ver quién se atreve a retar o no a Casado. Porque está claro que en unas primarias en el PP, lo comentamos hace un par de días en el equipo Zulú, la victoria no será para Casado.
Ese es el mecanismo para intentar introducir los cambios en el PP, unos cambios que algunos creemos necesarios, unos cambios que algunos creemos imprescindibles, no solo para mejorar ese partido, sino para mejorar el país. No puede ser que un presidente ególatra, y hablamos en este caso de Sánchez, provoque cambios de gobierno simplemente para rodearse de gente de medio pelo para intentar sobrevivir en una situación dramática como esta. Sánchez tiene miedo, lo hemos dicho desde hace días, actúa como una persona con miedo y no es capaz de gestionar más allá de la sensación que su salida cada vez está más cerca. No sabemos si mañana, el mes que viene, el año que viene, pero es consciente de que cuando acabe su carrera de presidente, acabará finalmente su carrera política. Y eso a personajes como él le generan auténtico pavor porque se da cuenta de que no va a pasar a la historia como el héroe que quería, sino va a pasar a la historia como el peor presidente de España, el que ha deshecho el estado de bienestar, el que ha sido responsable de más de 100.000 muertos, el que ha indultado a unos delincuentes, el que ha llevado a Cataluña a un extremo radical, el que ha traicionado hasta los que le subieron al poder. Esa es la realidad de Pedro Sánchez, esos son los miedos de Pedro Sánchez y esas son las historias que vamos a seguir explicando. Explicaremos a la noche a ver si ha habido alguna repercusión más de este primer Consejo de Ministros. Como decíamos ya hace unos días, primero los ministros, ahora los secretarios de Estado. Parece que el de Comunicación va a ser el primero o de los primeros. Nosotros, como siempre, tienen el Patreon, el canal, la transferencia y nos vamos ya a emplazar a la noche, en el programa de la noche, como siempre decimos, seguimos.